Ok, pues damos la bienvenida aquí a Caracas, Biblia y Teología. Fernando, gracias por invitarnos. Aquí estamos. Dinos un poco qué es lo que va a suceder hoy a grandes rasgos y después le damos a la bienvenida a los tres especiales invitados que tenemos en esta mañana. Bueno, a grandes rasgos, un tema pertinente, un tema que es necesario que podamos poner en la palestra y, como dice el pastor Tomás, que tengamos un acercamiento, que tengamos algo para empezar a discutir y que luego la audiencia pueda hacer las preguntas y que eso pueda, si se quiere, ser un disparador de ideas y de un buen debate y que esto se pueda afirmar, se pueda tener claridad en medio del contexto que estamos viviendo con un tema como este relacionado al nuevo orden mundial. Es una bendición de verdad esta conversación que vamos a tener y creo que va a ser inspiradora. Muchísimas gracias, Fernando. Y qué privilegio es saber que el Señor te ha escogido a ti y al equipo con quien tú trabajas para guiarnos en estos tiempos tan importantes y tan desafiantes. Y es nuestro privilegio estar hoy con tres invitados especiales, comenzando con la reverenda Zulema García, que es nuestra amiga, nuestra hermana Zulema, con el pastor Francisco Sandoval y con el pastor reverendo también Tomás Moreno. Una bendición. A Francisco lo estoy conociendo hoy y es chéverísimo poder saber que gente como él, tan joven, ¿verdad? Una generación que viene ya marcando el paso a las próximas cosas que han de venir. Bienvenido, Francisco, bienvenido, Tomás, bienvenido, Zulema. Nosotros quisiéramos comenzar más desde un punto de vista familiar. Nosotros, esa es nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Como escuchaba ayer a alguien estaba hablando alguien que se llama Sumito con alguien más, no, ahorita no recuerdo el nombre de esa otra persona, pero él estaban entrevistándose y una de las cosas que dicen ellos es que el venezolano y la venezolana se caracteriza por ser familiar desde el principio. Y eso yo le agradezco a Dios, no porque seamos mejores que otras culturas, sino porque nuestra cultura nos dio el privilegio de ser como somos. Y le damos gracias a Dios por eso. Y por allí comenzaremos haciéndole una pregunta al más joven de nuestro grupo, a Francisco, y luego le vamos a hacer la misma pregunta a los otros dos que no son tan mayores, pero son un poquitico menos jóvenes que Francisco. La primera pregunta es, ¿podrías decir algo de ti que tal vez no dijiste en tu mini biografía, que será leída más tarde por nuestras hermanas y hermanos, consiervas y consiervos? Y puede ser algo que hasta sea divertido, que no sepamos de ti, Francisco. Amén, mi hermano Alfredo, Dios le bendiga al hermano Fernando, a la hermana Zulema y al hermano Tomás, y por supuesto a todas las personas que nos van a escuchar. Pues sí, algo divertido. Una cosa que no coloqué es que, en primer lugar, soy esposo de Joana. Y algo que está ocurriendo desde hace unos meses para acá es que estamos embarazados. Oh, wow. Eso es bien divertido, oye. Estamos embarazados, sí, ha sido divertido, sobre todo los cambios en la rutina. Claro. Pero lo más divertido es que ella tiene los dolores de embarazo y los malestares y yo también. Oh, wow. Entonces, no ha sido tan divertido algunos de esos malestares, pero bueno, uno lo disfruta dentro de todo el proceso, así que es una bendición. Qué bueno. Felicidades, qué bendición. A ver, Zulema, dinos, después de Amén. esta cosa tan bonita que nos acaba de decir, este hombre va a ser papá y mamá, su esposa, ¿verdad, Joana? Saludos a Joana desde aquí. Y bendiciones Amén. para ese bebé, en el nombre del Señor. Zulema, cuéntanos, algo que no conocemos de ti, que no pusiste en tu mini biografía. Bueno, saludos a cada uno de los expositores o ponentes como Tomás, Francisco, Fernando y tú, ¿verdad? Y los que nos están escuchando. Bueno, algo divertido es que a mí siempre me han gustado las plantas, pero en este tiempo de estar en la casa, pues ahora yo me diría que soy agricultora, porque estoy sembrando arbolitos, semillas, y mis hijas me dicen, bueno,
y, y ese gusto ahora, ¿no? Entonces digo yo no sé si es que yo me estoy poniendo ya vieja o el tiempo que tengo en la casa, pues quiero dedicarlo también a ver crecer tomates, mandarinas. Entonces es divertido porque nunca me hubiese visto en esa etapa, pero me ha llamado la atención y me ha gustado porque es una manera como que de agradecer a Dios y ver ese crecimiento, así como Dios me ayudó a crecer y me formó, pues también yo ver crecer esas plantas. Entonces para mí ha sido bien bonita esta experiencia. Excelente, muchísimas gracias. El día de ayer, anteayer, mi hija y yo descubrimos que teníamos caraotas en la matica que también hemos estado sembrando. Por primera vez en mi vida, yo puedo decir que yo y mi niña, o sea, pero con mi abuela hacíamos eso, pero es diferente cuando lo haces tú solo, con tu familia, o tu niña, mi abuela era mi familia, por supuesto. Y yo me sentí en el cielo, pero después contamos de eso, pero fue increíble. Tomás, cuéntanos una cosa divertida de ti, porque tú eres un tipo súper divertido. Yo contigo siempre me río, mano. Ah, qué bueno. Eh, yo parezco serio, pero la verdad, además de la seriedad, una de las cosas que en estos días ha aumentado en mí de forma muy particular, mi esposa me lo dice, ¿qué pasa? Te estás volviendo demasiado payaso. Oh, wow. La verdad, ha sido divertido pasar estos tiempos junto con mi esposa, mi hijo menor, de manera muy particular. Y a mí me gusta alegrarles y a veces hago payasadas para sacarles una sonrisa o para hacerlos reír. Por allí van las cosas en estos días y que no he compartido. La verdad me he vuelto un poco payaso. Pero qué bueno, porque ser payaso es parte de la vida, ¿no? Payaso, mucha gente es payasa y no entiende cuál es por la razón por la que lo está haciendo. La diferencia es que tú sí sabes por qué lo estás haciendo. Sí. Y es para aumentar la alegría. Muchísimas gracias, Francisco, Zulema y Tomás. Pues, Fernando, la siguiente pregunta para nuestra gente, ¿verdad? Ajá, ¿Quieres ajá, hacerla sí. tú o quieres que la haga yo? Tú, como estamos aquí en familia. Yo te mandé algo en el chat para Oh, que lo ok. vieras allí. Claro, claro, con gusto. Muy bien. Entonces, Fernando es uno de nuestros líderes en este grupo, así que yo hago lo que él dice cuando estoy dormido. No estoy bromeando. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Gracias, Fernando. ¿Cuál es el mayor reto, verdad, que como pastor o líder tienes en este momento de tanta incertidumbre nacional y mundial? Ok. ¿Cuál es el mayor reto? Hay muchos retos que estamos viendo todas y todos, pero ¿cuál es el mayor reto que como pastor o pastora, líder, tienes en este momento de tanta incertidumbre nacional y mundial? Y puedes contestar el que quiera, pero vamos a escoger a Tomás. Me gustaría darle el privilegio a los más jóvenes y a nuestra amiga, Ok, pues yo he estado en el foro en otras ocasiones y me gustaría escuchar parte de ellos. Primero, ¿sí? excelente, No hay excelente. problema. Claro que sí. Como dijimos, aquí estamos en familia. Entonces, le vamos a dar la oportunidad a la persona más joven, que es Zulema. No, está bien. Es la más joven en comparación contigo y conmigo, ¿viste, Tomás? Es Zulema. Éntrale tú, por favor. Bueno, yo diría que uno de los grandes retos que se nos presenta es seguir siendo ese pastor o pastora que pueda ayudar o guiar a los hermanos y hermanas a tener viva la fe. ¿Okay? Yo creo que ese es el gran reto, porque hoy tenemos pues infinidad de obstáculos, hay muchos miedos, incertidumbres, temores, ¿verdad? Entonces uno de los retos es las iglesias, el templo como tal está cerrado, pero la iglesia permanece caminando, sirviendo, ¿no? Entonces ese es el gran reto, cómo nosotros mantener la iglesia viva, ¿no? Yo diría eso. Y lo otro, otro de los retos es a través de todo esto que estamos haciendo, sirviendo al Señor, pues hacerlo sonreír, hacer sonreír al Señor. Entonces, diría que ese es el gran reto que tenemos, cómo mantenernos firmes, confiando, caminando, no detenernos y ayudar en la construcción del reino de Dios aquí y ahora y siempre sonriendo, siempre haciendo sonreír al Señor.
Yo diría que ese es para mí uno de los grandes retos. Eso me encanta, hacer sonreír al Señor, y me encanta eso de mantener la iglesia viva. En este caso quieres decir activa, llena de lo que debe hacer. Muy bien, muchas gracias por eso. A ver, Francisco, si tú no haces reír al Señor, yo no creo que tú lo hagas llorar, pero vamos a ver, cuál es cuál es tu objetivo en este tiempo? ¿Cuál es tu mayor reto, mejor dicho? No tu objetivo, sino tu mayor reto. Amén, amén. Bueno, por supuesto que estar en santidad es un reto. El mundo en que vivimos es sumamente abrumador. Y tratando un poco de unir esta pregunta con la razón de ser de esta entrevista, uno de los grandes retos, sobre todo para el líder cristiano, el ministro cristiano, es estar al día desde el punto de vista de la información que hay. Porque vivimos en la era de la información, vivimos en una época en la que somos bombardeados constantemente de mil y un temas, todos en el mismo momento, y es un reto estar al día en cuanto a todas las temáticas que puedan desarrollarse en un momento determinado para poder dar respuesta a todos aquellos que esperan respuesta de parte de un líder cristiano. Un pastor de hoy día necesita manejar información no solo desde el punto de vista bíblico, sino desde el punto de vista económico, político, social, de relaciones internacionales, de relaciones internas de su país, y profundizar incluso hasta en los problemas familiares que hoy nos abruman a todos. Entonces, estar al día dentro de esta era de la información es un gran reto, y para eso Dios nos está llamando en esta época. Muchísimas gracias. Entonces, te sonríes, pero te pones las pilas y te mantienes al día, ¿no? Eso es clave. Muchísimas gracias. Tomás, ¿qué piensas? La verdad que pienso muchas cosas y en lo particular una de mis más grandes preocupaciones desde que se inició la parte crítica de la pandemia era tratar de entender un poco por dónde va el mover de Dios y buscar formas y maneras dentro de lo que comprendo del mover de Dios en apoyar, ayudar a nuestro liderazgo, que es gran parte de mi trabajo en esta ocasión o en esta oportunidad, que es un trabajo más de coaching, de mentoreo, acompañamiento al liderazgo, al pastorado en Latinoamérica. Y por otro lado, encontrar formas o maneras de cómo puedo asimismo pastorear a aquellos que, aunque no soy su pastor directo, de alguna manera pues recurren a uno para ese tipo de trabajo. De allí que creo que esas son mis dos más grandes, si se quiere, preocupaciones, o en donde he concentrado mi atención en estos días y que se han convertido en mi reto. Conocer ese mover de Dios en medio de estos tiempos y ver de qué forma, de qué manera puedo ser un instrumento útil dentro de ese mover del Señor. Interesante, porque si las pusiéramos juntas las tres respuestas, yo lo que estoy escuchando, no sé tú, Fernando, es mi objetivo es hacer reír a Dios, sonreír a Dios, de gratitud, ¿verdad? Es primera cosa. Segunda cosa, y lo hago sonreír al estar al día con los recursos y habilidades que tenemos a nuestro alcance, pero no en mi propia fuerza solamente con la tecnología, sino también al estar atento en lo que Él está haciendo en el mundo, y me uno a Él en lo que está haciendo en el mundo. Eso es algo preciosísimo, se lo agradecemos. Fernando, la segunda pregunta que sigue, la tercera pregunta, mejor dicho, ¿la quieres o puedes seguir? Sí, la pregunta tiene que ver con el tema del nuevo orden mundial. ¿Eso qué es? O sea, existe, la pregunta que le voy a hacer a los invitados es, ¿existe un nuevo orden mundial? O sea, está desarrollándose, está en pleno desarrollo un nuevo orden mundial. Quisiera saber qué opinan, qué dicen los hermanos en relación con esta pregunta. ¿O eso es un invento, eso es una imaginación? A ver. Y comencemos del mayor hasta el menor esta vez. Ok. Vamos a, sí. Está en pleno desarrollo el nuevo orden mundial, Pastor Tomás. Saben que el término, aunque es un término no reciente con respecto al nuevo orden mundial,
Esa situación siempre ha estado presente en medio de toda la historia de la humanidad. O sea, no vamos a hablar de un asunto nuevo. Obviamente, en este momento, por las circunstancias, la coyuntura que estamos viviendo, siempre hay la expectativa por parte del liderazgo mundial de qué va a suceder, qué va a pasar. Se está armando una nueva estructura desde el punto de vista de naciones, desde el punto de vista de poderes, y no podemos ocultar que en medio de cada crisis y posteriormente a ella, ha tenido como resultado una especie de una nueva estructuración en la sociedad. Recuerdo que después de la Primera Guerra Mundial, para ir a algo más reciente, nace la famosa Sociedad de Naciones como una respuesta a aquel caos, a aquella situación que hubo para el entonces y que posteriormente viene a ser el semillero para lo que después en la Segunda Guerra Mundial nazca lo que nosotros conocemos hoy como la Organización Mundial de las Naciones Unidas. De allí que en el interés humano, en el quehacer de las personas, del liderazgo, siempre ha estado en mente, de alguna manera, tener una estructura global, tener una estructura que pueda darle líneas a la sociedad, pueda darle línea a los países, etc. Pero cuando hoy se habla de un nuevo orden mundial, es importante tomar en cuenta que hay una perspectiva desde el punto de vista político, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista religioso. Y desde el punto de vista religioso está la parte global dentro de las diferentes religiones que existen en el mundo. Y dentro del cristianismo también hay una concepción más marcada en el aspecto apocalíptico. Me gustaría dejarlo en el momento por allí y luego seguir compartiendo después de escuchar algunas otras opiniones al respecto. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere seguir? Prácticamente todos los siguientes participantes son bien jóvenes. Si usted, yo soy más joven que Francisco. Ok, está bien, excelente. Yendo hacia la línea que dice Tomás, yo respondería que sí, sí hay un orden mundial, está también en desarrollo. Y yo diría que no solamente a nivel político, sino también, como no sé si lo decía también Tomás, financiero, ¿ok? Y sobre todo ahora que estamos a nivel de esta pandemia del COVID, ¿ok? Siento que todos los países en cierta manera están luchando y viendo quién asume el poder, ¿ok? O cómo está toda esta situación a nivel mundial que en cierta manera nos afecta a todos, por supuesto, a todos económicamente, políticamente, religiosamente, porque no podemos acudir hacia los templos, ¿ok? Pero también yo digo que hay un orden mundial a nivel también religioso, y también Tomás lo mencionaba. Veo que en muchas de los Zoom y en muchas de las situaciones a nivel religioso, pareciera que también estamos como que algunas veces luchando para ver quién asume también ese poder mundial, ¿no? Entonces, es interesante porque ahí es donde nosotros como a nivel religioso pues tenemos que tener mucho cuidado de ser no parte del problema, sino parte de la solución. ¿Okay? Sabemos que hay muchos conflictos en todo esto, pero de que existe, y como decía Tomás, no es que existe ahorita, va iniciándose. Para mí que esto viene, este orden mundial viene desde hace mucho tiempo, que ahora quizás con este tipo de pandemia que estamos viviendo, quizás lo evidenciamos más, lo observamos más, o quizás nosotros lo detallamos más, otros quizás no lo ven, no lo sienten, ¿ok? Y lo ven como que es algo pasajero, pero realmente para mí sí lo hay, y debemos nosotros como cristianos pues estar latentes en ese sentido de cómo enfrentar toda esta situación. Gracias, Zulema. Francisco, te tocó el batear con las bases llenas. Vamos a ver cómo te va. Amén, amén. Bueno, claro, por supuesto, en consonancia con lo que están diciendo mis hermanos, estoy por supuesto no solo de acuerdo, sino consciente de la existencia del establecimiento de un nuevo orden mundial
Y yo traté de dividir la respuesta ahorita mentalmente en tres formas o en tres áreas. Fíjese que la primera área es la bíblica. Bíblicamente, el Señor estableció de antemano un panorama profético que nos permite a nosotros entender la presencia de un nuevo orden mundial. Por supuesto, como dicen mis hermanos, que viene no de ahora, pero que hoy día nosotros visualizamos viéndolo no solo en el presente, sino hacia el futuro. Y fíjense que Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, desde el punto de vista bíblico, profético, ya Dios de antemano nos anuncia que va a venir un reordenamiento de las naciones, y un reordenamiento de las naciones que van a tener como objetivo entregar su poder y autoridad en un momento determinado a esa bestia o a ese anticristo que ha de venir en un momento. Entonces, desde el punto de vista bíblico, entendemos que dentro de lo que podemos decir el tablero de ajedrez de las naciones va a haber un ordenamiento para un momento cumbre. Pero también podemos observar esta presencia del nuevo orden mundial desde el punto de vista histórico, y es algo de lo que comentó un poco nuestro hermano Tomás. Ciertamente, para no ir tan atrás, la Primera Guerra Mundial permitió que se estableciera la Sociedad de Naciones, y la Segunda Guerra Mundial provocó que esta Sociedad de Naciones fuera anulada y surgiera la Organización de Naciones Unidas. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento de la ONU, surgió otra guerra llamada la Guerra Fría, y que por todas las cosas que se desarrollaron durante esta Guerra Fría, permitió que surgieran tres grandes grupos de naciones, y es aquellas que llamamos las naciones del primer mundo, del segundo mundo y del tercer mundo. Y empezó a existir entonces lo que conocemos como polarización. Pero hoy día, ya no yéndonos hacia la parte histórica, sino nuestro presente, hoy día vemos que eso que existió después de la Guerra Fría ya ha desaparecido, y no tenemos nosotros la presencia de tres grandes grupos, sino que existe un mundo que han tratado de denominar multiplural, en donde encontramos la pugna que existe entre Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, la OPEP también pujando desde el punto de vista económico y político. Y a mí me ha llamado mucho la atención esta situación de la pandemia, del COVID-19, porque todo el mundo está pendiente, atento acerca de noticias acerca del COVID. Pero tenemos un conjunto de eventos que se están desarrollando en paralelo que están potenciando la aparición de un orden mundial totalmente distinto al que conocemos y al que a veces no se le presta atención. Uno de ellos, por ejemplo, es la guerra de Siria. La guerra de Siria tiene aproximadamente 9 años, una guerra en donde no se conoce quién puede estar ganando, quién puede estar teniendo victoria dentro de un terreno u otro, una guerra en donde están involucradas todas las potencias, las principales potencias armamentísticas del mundo, y que ha traído como consecuencia una movilización de ese tablero de ajedrez. Tenemos un conjunto de conflictos económicos muy fuertes que se desarrollaron desde antes de la aparición del COVID y que han puesto en el ring, si se puede decir, económico, a Estados Unidos, a China y a la Unión Europea, buscando prevalecer desde el punto de vista económico. Y junto a esto hay un conjunto de pequeñas guerras con potencial nuclear, que están alrededor de todas las naciones, empezando a alborotar un poco todo el escenario que existía. Y para ella una muestra muy puntual, una guerra que ocurrió hace poco entre China y la India, dos potencias nucleares. Es decir, si a todo esto le sumamos lo que está pasando con la pandemia, ciertamente tenemos nosotros que considerar que no solamente se espera la aparición de un nuevo orden mundial, sino que se está gestando en nuestra realidad. Se está gestando, somos testigos al punto tal de que
pensando un poco en el COVID, las naciones se están peleando para ver quién consigue la vacuna primero. Y el conseguir la vacuna inicial o ser el primero que consigue la vacuna le genera a esa nación un poder simbólico, un poder económico y también un poder desde el punto de vista del manejo de las masas. Entonces, sí creo en el nuevo orden mundial, ciertamente se está dando, la Biblia nos lo anuncia y nosotros estamos siendo testigos de esa confección de ese nuevo orden mundial. Muchísimas gracias, Zulema, Tomás y Francisco. Francisco, yo te voy a poner a hablar aquí con el manager de los Angelitos de Anaheim. Definitivamente, tienes, como dicen, hablando de jóvenes, generaciones jóvenes, Dios te ha dado muchas cosas buenas y yo creo que todos aquí, los 4 otros ministros que estamos aquí, vemos que tu respuesta fue muy buena, independientemente de si estamos de acuerdo con todo lo que dijiste o no, pero te agradezco tu amor y tu pasión por lo que haces y dices. Y yo creo que es lo mismo con Tomás y con Zulema y con Fernando. Esa es la idea, ¿verdad? La idea es que podamos expresarnos libre y valientemente, sabiendo que todos estamos tratando de configurar qué es lo que, con lo que decía Tomás, qué es lo que está haciendo Dios en el mundo, ¿verdad? De alguna manera. Y hablando de eso, entonces está casi contratado, Francisco, ¿oíste? Un previo antes que sigas, Alfredo. Sí, señor. Reforzando la idea de nuestro hermano Francisco, es importante encontrar otra realidad. Cuando se habla de un nuevo orden mundial, vas a encontrar la otra cara. O sea, quienes no consideran que esto está en desarrollo. 2, quienes consideran que se debe mantener lo que existe sin que haya cambios. Nos guste o no, es importante que nuestra gente, nuestro liderazgo, aún las iglesias y sus pastores entiendan que sea desde el punto de vista político, financiero, religioso, bíblico o no, sí se está gestando una nueva estructuración de cómo vivir en medio de este mundo ante tantas situaciones. Ya surge, por ejemplo, nuevas profecías desde el punto de vista de técnicos, sociólogos, especialistas en el campo que te dicen, el COVID es un virus, pero probablemente ya está gestándose o ya está en camino un virus mayor. ¿Estamos listos para ello? ¿Quién va a asumir el control, la dirección de un mundo que está cambiando, que está enfermo y que necesita de alguna manera ser reestructurado? Esas voces están en los diferentes sectores, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo religioso. Y en lo religioso es la parte más peligrosa, lo mencionaba Francisco en cierta forma, porque de alguna manera, si ustedes se percatan, el islamismo no está invadiendo desde el punto de vista de guerra como lo hizo en el pasado, pero tiene casi tomado a Europa en función de la procreación, en función de los nacimientos, cosa que no es muy común en el europeo. Eso unido a la expansión que tiene China en este momento, de alguna manera negativa o positiva, se ha posicionado en el mundo, lo que nos lleva a pensar que esta lucha de poder va a seguir vigente y algo va a salir, independientemente de lo que salga en el momento. ¿Está bien? Toda crisis, como tú lo sabes como coaching, como mentor, toda crisis trae como resultado una nueva reestructuración, resiliencia, cambios, etcétera, y no podemos ignorar eso. Bueno, Francisco. Yo agregaría, Ajá, dale. perdón, Alfredo, yo agregaría que también, si esos cambios están a nivel mundial, y yo creo que los que nos están escuchando, saber que desde nuestras casas hay cambios que estamos gestando y que se están dando desde el hogar. Pues sabemos que así como está el hogar, también está a nivel mundial. Es decir, hay una lucha y no podemos cerrar los ojos o cerrar el corazón ante lo que está moviéndose, o como decías tú, lo que Dios está haciendo en el mundo, cómo Dios se está moviendo, y es allí la parte importante de nosotros como cristianos. Excelente. Francisco, te iba a decir que ya tienes un coach de bateo.
contigo para ir allá donde los angelitos. Ya sabes quién es el coach de bateo, ¿verdad? Y también Amén, sabes, amén. y también sabe, y también sabe quién es la asistente al gerente general del equipo. Que aquí está todo listo, mano. Ustedes tres Ajá, juntos van a hacer que ese equipo gane con la Amén. ayuda. ¿Cierto, Fernando? así es, claro que sí. Ok, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es bien interesante, bien importante también. Y aquí viene. Ustedes mismos casi la estaban respondiendo, pero quisiera que en 30 segundos le den al clavo, como dicen. No, no le den a la uña, le den al clavo, por favor. ¿Cuál creen ustedes que es la función del líder en general, pero muy particularmente de la líder cristiana y del líder cristiano en estos tiempos de tanta confusión nacional y mundial? ¿Cuál creen ustedes en 30 segundos que es esa función que usted y yo debemos tener como mujeres y hombres de Dios en este tiempo de tanta incertidumbre nacional en Venezuela y mundial en el mundo entero? Comencemos con el más joven, Tomás. No, sigo con el privilegio hacia las mujeres. Ahora hacia las mujeres. Primero fue hacia Francisco, ahora hacia la mujer. Bueno, Pero, vamos a honrar a la pero, mujer. No le digo yo que él es pero el bueno, coach de bateo, se los dije. pero ya veo por qué lo llaman. Ya, porque se sabe cómo a quién poner y a quién no poner, rapidito. Muy bien, sigamos. Está bien. Bueno, yo diría que una de las funciones es ser reconciliadores, llevadores de buenas y gratas noticias, mediadores de paz o instrumentos de paz. Yo creo que esa y otras más, pero para mí la clave es en este momento ser esos entes de paz, de reconciliación, de armonía, de unidad, sobre todo. Entonces, para mí esa es una de los espacios que debemos de realmente como cristianos desarrollar. Mediadores y reconciliadores, muchísimas gracias. Francisco, ¿qué piensas? 30 segundos, ¿qué crees tú que es la función estratégica de un líder cristiano o cristiana en este tiempo? Bueno, uniendo un poco lo que se está hablando, un poco considerar que tenemos que hablarle muy clara y directamente a la iglesia, puesto que, como dije al principio, no es una iglesia igual a la que tuvimos hace 50 años, hace 100 años. Hoy la iglesia está muy llena de información, muy llena de muchas cosas buenas y malas desde el punto de vista del bombardeo que tiene, y el líder cristiano está en la obligación de, primeramente, prepararse muy bien para atender a esa población, pero en segundo lugar, de hablarle muy claramente. Cuando digo hablar muy claramente, es hablar sin tabús. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo hablar de un tema político sin politizar, pero hablar de política dentro de la iglesia habría sido considerado como que negativo. Hablar quizás de realidades económicas, de realidades sociales más allá de lo que aborda la familia, pero sí sociales como país. Entonces, hablar mucho más directo, porque la realidad que se está gestando a nuestro alrededor es muy agresiva. Y no es nada más que es agresiva, sino que arropa mucho a la familia cristiana, y es necesario que el pastor de una iglesia, que un líder cristiano, esté dispuesto a abordar estos temas que los hermanos están necesitados por escuchar. Los hermanos y las hermanas de nuestras iglesias anhelan escuchar cosas como las que tú estás diciendo, Francisco. Claridad, eso es muy, muy importante. Y ser mediadores, súper importante. ¿Qué dices tú de eso, Pastor Tomás? Yo me uno a la propuesta de mi amiga Zulema, puedo decirle amiga ahora, y a este precioso joven como Francisco, me uno a su propuesta. Pero también considero que un gran desafío es mantener a la iglesia dentro del enfoque de su misión. O sea, no perderlo por la coyuntura, las situaciones que están a nuestro alrededor, que nos afectan y que en ocasiones pareciera ser que se convierten en un obstáculo, sino que mantenga su enfoque y sencillamente convierta esta circunstancia desagradable en una gran oportunidad
para continuar con la misión que Dios nos ha encomendado. Dios no ha perdido el control, sigue el control de la iglesia, de los tiempos, de este mundo. Nosotros sencillamente debemos mantenernos en esa línea. Tremendo, muchísimas gracias. Entonces, enfoque, claridad y mediación. Son tres palabras claves en esta conversación. Fernando, seguimos. Ok, muy interesante la participación de los hermanos, de verdad, y creo que está siendo muy bueno para la iglesia que tendrá oportunidad de ver esto y de escucharlo. Hay una pregunta que no podemos irnos sin dejar de hacerla, pues. Una pregunta que tiene que ver con nosotros, con todos nosotros, que tiene que ver con la iglesia. Pregunto, ¿qué puede hacer la iglesia para facilitar espacios de claridad, espacios de discernimiento, espacios donde podamos mostrar guía en estos tiempos de incertidumbre? O sea, ¿qué puede hacer la iglesia en este momento en relación al tema que estamos abordando en esta tarde? Aleluya. Comencemos con Tomás esta vez, por favor. Ok. ¿Qué puede hacer la iglesia? Lo que dije hace un momento, la iglesia, si se mantiene dentro del enfoque, puede de alguna manera orientar a su comunidad, a sus miembros, a sus asistentes, a entender que estos tiempos son una preciosa oportunidad para desarrollar un trabajo, obviamente, de predicación bastante fuerte, bastante profundo, un trabajo de solidaridad que no podemos poner a un lado. Concretamente en el caso nuestro, me refiero a Venezuela. Venezuela no solo vive esta situación pandémica, sino que vive una situación bastante crítica. Y el papel de la iglesia no puede quedarse solamente con el acto de la palabra, del mensaje. Esa palabra, ese mensaje, además de esperanza, debe tener una acción práctica en medio de la comunidad como tal, me refiero a la comunidad iglesia, pero también a la comunidad prójimo que le rodea. No puede hacer vista al lado cuando ve que nuestra gente muere, nuestra gente sufre, nuestra gente llora, nuestra gente necesita una palabra de apoyo, pero más de una palabra de apoyo requiere mi mano extendida para apoyarle, para ayudarle, para atenderle. Y en este tiempo difícil, si nosotros comenzamos a preocuparnos por el nuevo orden mundial y nos olvidamos de nuestro esfuerzo, de nuestra tarea en medio de este momento, pues sencillamente le complicamos más las cosas a la iglesia. De allí que yo considero que para que haya claridad, el pastorado debe concentrar su atención en formar a su gente para que aprenda a vivir en medio de cualquier circunstancia. En segundo lugar, tener planes de acción concretos desde el punto de vista de la predicación, del mensaje, de la misión, pero también planes solidarios. Nuestra gente puede ayudar a nuestra gente en nuestro propio país. Lo ha hecho, lo ha demostrado, lo está haciendo y creo que debemos continuar y mantenernos en ello. Muchísimas gracias a Tomás. Formación Excelente. estratégica es clave, ¿cierto? Excelente. ¿Quién crees que sigue? ¿Quién sigue, Fernando? Zulema, la hermana Zulema. Muy bien, yo me sumo a lo que decía Tomás, en algunas cosas muy válidas, me uno en esta, pero yo también diría o acompañaría, hace tiempo yo hice una investigación con los migrantes venezolanos hacia Barranquilla, Colombia, y una de las cosas importantes que mucha gente nuestra y nosotros mismos caemos es que vamos a orar y tal, no. Es acciones concretas, ¿no? Lo que mencionaba Tomás, cómo en medio de esta situación que estamos viviendo, facilitar esos espacios de solidaridad, espacios de todas las redes sociales que tenemos, porque recordemos que cómo podemos llegar a aquellas personas que no tienen redes sociales. Entonces, ahí es un reto. Quizás la mayoría tiene teléfonos inteligentes, tiene computadoras o tablas,
alguna manera, pero yo me voy más allá y aquellos que no tienen absolutamente nada, ¿cómo llegarles, no, en medio de esta pandemia? Entonces, es buscar cualquier sea el medio, inclusive aquellos que no tienen esa facilidad, cómo llegar a ellos, ¿no? Entonces, espacios de formación a través de todos los medios que tenemos de redes sociales, utilizarlos. Quizás hay mucho miedo. Hay pastores, y me incluyo, en que no utilizábamos todos los medios que teníamos. Y hoy los estamos utilizando para llegar a la mayor personas que tengamos, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿y aquellos que no tienen esa facilidad, cómo llegar, no? Yo sé que Dios puede llegar de miles maneras, ¿no? Pero que nosotros podamos aprovechar las redes sociales para preparar buenos estudios bíblicos, para poder llevar buenas predicaciones. Tenemos el tiempo para hacerlo y debemos de hacerlo, ¿no? Inclusive formar. Yo, aun cuando ustedes digan, yo estoy en Estados Unidos, pero estoy conectada con las iglesias presbiterianas en Venezuela, sobre todo en el presbiterio occidental, y uno de mis mayores esfuerzos es cómo seguir educando y formando a nuestra gente a través de los programas de formación para que entendamos que aun cuando estamos en la pandemia, eso no nos impide el poder llegar a las personas más vulnerables y a las personas que necesitan de nosotros. ¿Cómo hacerlo? Bueno, el Señor nos dirá cómo hacerlo. Y no solamente en Venezuela. Recordemos que aquí en Estados Unidos, que es donde estoy yo ahora, tenemos gente migrante que está pasando por situaciones bien críticas porque no tienen trabajo, porque no tienen cómo salir adelante. Entonces, independientemente en el país donde nos encontremos, nosotros tenemos que seguir siendo solidarios, seguir creando espacios de formación y seguir haciendo todo lo humanamente posible por llegar a la gente que necesita de ti y de mí. Gracias. Una vez más, las bases están llenas, Francisco. Ajá, por eso. Amén. Amén. Bueno, por supuesto que me uno y me sumo a lo que dicen mis hermanos Tomás y mi hermana Zulema. Y yo lo omito en una frase: usar todos los medios disponibles para comunicar el mensaje del Señor. Ahora bien, se presenta una situación, un paradigma para la iglesia, porque estamos en cuarentena y usamos todos los medios disponibles y la mayoría son digitales, pero en algún momento va a terminar la pandemia, en algún momento va a abrirse la puerta para que volvamos a lo que se está denominando una nueva realidad. Allí vamos a nosotros tener que considerar cuál será la nueva realidad de la iglesia cristiana, puesto que hemos abierto un conjunto de oportunidades por los medios digitales, pero cuando volvamos de nuevo a los templos, esas puertas van a seguir abiertas. Entonces, la demanda para el líder cristiano después de la pandemia va a ser mucho mayor. Les planteo algo sencillo. Hay muchos pastores con los que he conversado y que dicen que usualmente ellos predicaban un sermón semanal, a veces 2 sermones semanales. Hoy predican 6 a 7 veces a la semana, sermones completos para su congregación. Hay pastores que están atendiendo a la iglesia en grupos, en pequeños grupos constantemente, y el desgaste es mucho mayor. Ahora, el llamado va a ser para después de la pandemia o después de estos procesos de cuarentena, a que la iglesia no baje el ritmo de trabajo. El Señor va a demandar de nosotros que no solamente mantengamos el ritmo, sino que ahora con libertades plenas aumentemos el ritmo de trabajo. Y allí yo me refiero a dos personajes históricos de la iglesia cristiana, o mejor dicho, de lo que podemos nosotros considerar de la Reforma. El primero es mi favorito, John Knox. John Knox se enfrentó a la corona en su tiempo, se enfrentó a su realidad en su tiempo, se enfrentó a todo lo que se opuso en su momento, y hoy estamos hablando de él. El segundo sería Martín Lutero. Martín Lutero se enfrentó al papado. Es decir, estos dos personajes se enfrentaron a un status quo que en algún momento trataba de doblegarlos y de obligarlos a estar en una situación en donde el mensaje de la palabra se mantuviera encapsulado. Hoy día nosotros, viéndolos a ellos como ejemplo, visualizamos en el horizonte un gran reto. Y el gran reto es ese, es mantener y potenciar la predicción del Evangelio
usando todos los medios disponibles. Ciertamente ahorita los medios digitales, pero cuando se abre la puerta, nos tendremos o nos veremos en la obligación de no solamente predicar 7 días a la semana por todos los medios digitales, sino atender la congregación presencialmente. Y eso va a demandar mucho más esfuerzo, mucho más preparación y, por supuesto, mucho más desgaste del líder cristiano. Y esto ocurre porque ciertamente estamos viviendo en los últimos tiempos desde el punto de vista profético. Y Dios demanda para su iglesia que demos el resto, porque ciertamente los días son malos y Dios espera de hombres y mujeres que se pongan en la brecha para hacer el trabajo que Él demanda. Muchísimas gracias. Estaba pensando en las cosas que estabas diciendo y una de las cosas que me causó mucha gracia es que tu personaje favorito es el padre de la iglesia presbiteriana, nada más y nada menos. Así mismo. John Knox, Juan Knox. Pero yo soy pentecostal, No, pero déjame decirte, como dicen aquí en Estados Unidos, déjame decirte, se aceptan aplicaciones. ¿Por qué? Amén, Te voy a decir por qué. Porque aquí, yo conozco varios presbicostales, te digo, varios. Y al lado mío, por lo menos en mi pantalla, está una presbicostal a mano izquierda. Esta muchacha no solo es maracucha, sino esa muchacha tiene el fuego en los huesos, como decía Jeremías, ¿no? Así que les digo sinceramente, el padre del presbiterio, bueno, él no es el único, porque Calvino fue uno de ellos y otros más, pero lo interesante de lo que acaba de decir es que me llama la atención y quisiera hacer este comentario rapidito, es que tú eres una persona como todos los que estamos aquí, que no estamos desconectados de la historia, y eso es clave. Yo creo que un líder cristiano no se desconecta de la historia. Y cuando mencionas a John Knox o Juan Knox, y mencionas a Lutero, y no mencionaste a su esposa, ¿no? A Catalina, ¿no? Pero ella también le ayudó bastante, ¿viste? Ella le ayudó bastante. Catalina era una increíble mujer. Pero si vas para atrás, te vas a dar cuenta de que cada una de estas personas, así como el orden mundial, Tomás, no ha sido configurado de la noche a la mañana, tampoco la iglesia ha sido configurada de la noche a la mañana. Y canta hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos. Nos han precedido hasta el día de hoy, así como nosotros estamos precediendo a las siguientes generaciones. Entonces, a este punto, esto lo quise hacer como una pequeña transición, ¿verdad, Fernando? Porque ahorita vamos al punto final. Sí, el punto final es la última pregunta que tenemos. Pero, Fernando, me gustaría, antes de que hiciéramos esa pregunta, la puedes hacer tú, la puedo hacer yo, es que con cortico. Se la cedo. No, pero me gustaría que, por favor, cortico, Fernando, tú nos digas, ¿qué es lo más emocionante de Caracas, Biblia y Teología? Una pregunta, una pequeña pausa a la entrevista. Bueno, lo más emocionante de Caracas, Biblia y Teología es que podamos tener precisamente espacios como estos, o sea, tiempos como este, siendo que la iglesia, el cuerpo, no está enteramente organizado, donde todos los individuos, todo el liderazgo, todos los pastores tienen oportunidad de escuchar, de ver, vamos a decir, un tema como este, pues, que es un tema que está en la palestra y que es abstracto para muchos, pero trayéndolo a la mesa, desde Caracas Biblioteología, ya la gente empieza como que a escuchar y a entender y a familiarizarse y a interesarse. Entonces, Caracas Biblioteología es un espacio precisamente tengan posibilidad desde Caracas de aproximarse, escuchar estos temas de gente que trabajan el tema, los temas, gente que tienen, vamos a decir, que están con la materia, pues, con esa materia, y pueden traer, aleluya, una información que nos va a seguir formando, pues, en este proceso. Y como iglesia seguramente vamos a estar más en posición de dar mejor respuesta en los días que vienen. Muchísimas gracias. Mirando a la pantalla más de cerca, por favor, que este es lo que llaman en inglés your elevator pitch, que quiere decir tu momento clave, ¿ok? Mirándola más cerca de la pantalla, y si puedes
como decía el hermano Gigi Ávila, sonríe porque Cristo le ama. Así que es muy importante, ¿no? Yo también tengo mi presbicostal ahí adentro, ¿no? Se ve un poquito bien guardado, pero está ahí adentro, vivito, vivito. Ok, ¿cuáles serían tus palabras finales para nosotros, para mí, para Fernando y para, obviamente, dependiendo quién está hablando, para los otros panelistas, expositores y expositoras? ¿Cuáles serían tus palabras finales para nosotros y para todos y todas aquellas que te están escuchando en este momento o te van a escuchar más tarde? ¿Cuál sería? ¿Qué nos dirías de tu propio corazón en el nombre del Señor en este momento? Queremos escuchar al más jovencito primero, en este caso Francisco. Amén. Bueno, yo les diría para todos que ensanchemos el sitio de nuestra tienda. Ensanchar el sitio de nuestra tienda, en primer lugar, espiritual, en segundo lugar, mental, por supuesto, desde el punto de vista físico, porque estamos en tiempos complejos, en tiempos difíciles, y somos los llamados para atender este tiempo. Por eso cuando comencé, dije que una de las cosas que necesitamos es estar al día. Para eso es necesario ensanchar nuestra tienda. Si en algún momento, en otro espacio, podemos conversar, nos daremos cuenta que, o ustedes se darán cuenta de mi persona, que mucho de lo que coloco dentro de las conversaciones tiene que ver con la realidad política, económica, social, militar, religiosa y por supuesto con la palabra de Dios. Y yo creo que eso es parte de lo que Dios espera, que podamos nosotros emplear todos los recursos que tengamos a la mano para poder predicar el Evangelio en estos tiempos. Muchísimas gracias, Francisco. Casi contratado, lo único que te hace falta es aplicar y ya estás listo, con la ayuda del Señor. Hermana Zulema, por favor. Yo le diría a los que nos están escuchando que Dios conoce por lo que estás viviendo. Dios conoce el anhelo de tu corazón, pero tú eres una persona especial. Y como persona especial, pues Dios te ha dado las herramientas y te seguirá dando las herramientas para seguir siendo una victoriosa o un victorioso, que mantengas firme tu fe, que te sigas preparando como hasta ahora lo estamos haciendo o lo estás haciendo, que sigas aprovechando este tiempo difícil, como decía Francisco, pero lleno de oportunidades que el Señor nos está dando. Yo creo que nunca antes hemos tenido tantas oportunidades que Dios nos está presentando en este momento. Entonces yo diría, aprovéchala, no pierdas la fe, no dudes que el Señor está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Así que sigue adelante y que podamos aprovechar este tiempo para bendecirnos y bendecir a otros. Amén, muchísimas gracias, Zulema. Pastor Tomás. Dos cosas. La primera, quiero valorar el esfuerzo de Francisco. Y cuando digo valorar, es pedir a nuestro liderazgo en Venezuela, denle un espacio a nuestra juventud. La mayoría de nuestros pastores están por encima de 50 años. Necesitamos una generación de relevo que conduzca un nuevo orden dentro de la comunidad cristiana, dentro del proceso misionero. Requerimos de un nuevo orden. La segunda cosa que quiero resaltar es la palabra de John Knox. Fue muy fuerte cuando él dijo, dame mi país o muero. ¿Será ese nuestro sentir con respecto a Venezuela en este tiempo tan duro? Y aún para nosotros que estamos en el extranjero, cuando hablo, mi corazón está compungido con muchas ganas de llorar por mi patria. Y, wow, nosotros no les hemos olvidado. Y estamos aquí, como dijo Zulema, aún desde fuera, dando nuestro aporte. Les amamos. Adelante, nuestra patria requiere de nuestro esfuerzo. Aleluya, gracias hermano, gracias. Fernando, danos una palabra tuya también, por favor. Y yo doy la mía y terminamos. Por favor, una palabra así bonita. Tú eres un tremendo pastor, un tremendo líder y a mí me encanta escuchar. Bueno, yo estoy en unos días muy particulares y estoy muy agradecido a Dios por el tremendo respaldo que he visto y hemos visto como familia. Y de verdad, muy contento que
que nosotros podamos en medio de esta crisis, creo que Dios nos puso atentos y hemos podido responder, y tenemos el desafío de seguir creciendo en esto, en el propósito de Dios. Y de verdad yo creo que nosotros tenemos una ocasión. Yo pienso que lo que nosotros hagamos ahora, Alfredo, como lo hagamos ahora, así va a ser hasta nuevo aviso. O sea, lo que hagamos ahorita, cómo lo estamos haciendo ahorita, cómo aprendemos a hacerlo ahorita, así va a ser. Eso, ahí tenemos que crecer. Así va a ser hasta nuevo aviso. Porque este cambio realmente creo que Dios lo ha producido. Y todos estos encuentros que se han dado, Alfredo, tú sabes, todas estas conexiones, todas estas reconexiones que se están dando a diario, de verdad nos tiene muy emocionados y nos hace sacar fuerza de debilidad de verdad. Y veo que esto va a ser muy fructífero, pues, va a ser muy fructífero todo lo que está pasando desde nuestro contexto y en las naciones. Amén. Mi palabra sería que estoy pensando que Venezuela debe asumir su nombre y no llamarse de ninguna manera que no sea el nombre que le fue dado. Nosotros somos una tierra de gracia, no somos una tierra de desgracia, no somos una tierra de miseria, no somos una tierra de derrota, no somos una tierra de vergüenza, no somos una tierra donde tenemos que esconder que somos venezolanas o venezolanos para que nos traten mejor. No es ser orgullosos ni desaforados o desaforadas, sino asumir profundamente nuestra historia original, nuestra herencia original, nuestra familia original, nuestra cultura original, el amor, el sabor, el color y la belleza de nuestra patria. Eso es lo que está en mi corazón, porque Venezuela no es un país que no tiene futuro. Venezuela es un país cuyo futuro se está reconfigurando mientras hablamos. Eso es lo que está en mi corazón. Así que el Señor les bendiga, como dice la Escritura, ¿verdad? El número 6, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Señor tenga de ti misericordia, alce a ti su rostro y ponga en ti paz, hermanos y hermanas venezolanos. Les amamos, y los que no son venezolanos, las aplicaciones se están aceptando, y les amamos en el Señor y les bendecimos donde quiera que usted se encuentre y quien quiera que usted sea, colombiano, peruano, boliviano, ecuatoriano, norteamericano, donde seas. También eres bienvenida y bienvenido en el nombre del Señor. Muchas gracias. Y pues, Fernando, hemos terminado por hoy. Como sí, tú lo dijiste. ¿Cómo es que dijiste? Claro. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Amén. Saludos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Un placer conocerles. Igualmente. Igual.